Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, el vídeo de esta semana o el vídeo que os voy a traer hoy es bastante diferente a lo que os traigo de normal, porque básicamente fue un vídeo que se me ocurrió grabarlo, no es clickbait, el título es real, y por hacer un tipo de contenido nuevo, ¿no? Porque siempre traigo vídeos más sobre libros, ¿no? Pero quería que fuera un vídeo más personal. Y en este caso, ¿no? Me imagino que el título sea algo así como ¿por qué creo en el Dios de Spinoza? Pues quería hablaros un poco sobre mi relación con el concepto de Dios y en concreto pues el Dios de Spinoza, ¿no? Porque, bueno, las siguientes semanas os voy a traer La ética de Spinoza, que es un libro que bueno, es la segunda vez que me lo leo, pero la primera vez que me lo leí me impactó mucho y por así decirlo, incluso antes de leerme o sea, la ética demostrada según el orden geométrico, mi acercamiento a Spinoza a partir pues de leer cosas o de ver vídeos sobre él, ¿no? Del mismo modo como puede ser este vídeo, hizo que yo desde un primer momento me sintiera muy afín al Dios de Spinoza, hasta el punto de, en el terreno personal del tú a tú, si tengo confianza con alguien, sí que le puedo llegar a decir que me considero panteísta, ¿no? Claro, esto a lo mejor para alguien que no está metido en el tema de qué es el Dios para Spinoza o qué significa ser panteísta, además. Claro, para empezar, cuando hablamos de panteísmo, o por como yo lo interpreto, no es una religión, no es un pensamiento del tipo estoy asociado a un credo, a un conjunto, digamos, de ideas religiosas con un Dios concreto que, por así decirlo, dictamina una serie, digamos, de código moral y demás. No necesariamente es así. O sea, realmente, justamente lo que pongo en valor del Dios de Spinoza, ¿no? Es el hecho de cómo hace cuadrar, digamos, el sentido de la realidad desde una perspectiva totalmente diferente y sin a su vez asociarlo a un Dios puramente religioso, en el sentido de un Dios que está asociado a la fe, un Dios que está asociado, digamos, a lo mejor a ese aspecto como ya sea más bien cultural o ya sea más bien porque en cierto modo la tradición te ha hecho que te asocies a él más por una cuestión casi geográfica, ¿no? Que por otra cosa, ¿no? Porque bueno, yo realmente lo que os quería hablar, ¿no? Porque no sé si desde fuera puede sonar más, no sé si decir excéntrico, ¿no? Decir que crees en el Dios de Spinoza, pero lo primero que quiero decir es que para mí, mi forma de creer en ello no es una forma en la cual tenga una deuda moral o que vaya a hacer una serie de rituales por creer en ello. No, lo veo incluso de una forma similar a cómo alguien podría entender o interpretar su realidad bajo una serie de marco, ¿no? Hay personas que sobre el terreno político tienen un marco, ¿no? Sobre lo que entienden, ¿no? Sobre, no sé, su relación con el mundo, ¿no? Desde la ciencia, por ejemplo, sería otro marco, o desde la moral, ¿no? Y a su vez el marco religioso o el marco de nuestro acercamiento a Dios sería otro marco, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí lo que me da es bastante que pensar, reflexiona mucho, es más, sí que es cierto que antes era bastante más espiritual, no es que ahora ya no lo sea, pero hace tiempo que no leo libros tan enfocados sobre autores, ¿no? Más así espirituales como Krishnamurti, ¿no? Como Alan Watts, ¿no? Y, digamos, filosofía oriental y, digamos, todo este tipo de cuestiones, pero siempre me ha interesado también, ¿no? Pero el punto de lo que quiero desarrollar es que yo considero que el ser humano tiene un aspecto espiritual y ese aspecto espiritual en las religiones lo realzan o más bien lo enmarcan a una tradición, a una serie de ideas, ¿no? A una serie de concepciones sobre el mundo. Pero realmente posicionarte como ateo, como agnóstico o como creyente en un dios de la religión que fuese, no deja de ser tener una relación, ¿no? Con el concepto de Dios, entendiéndolo como un marco, ¿no? Porque aquel que se considera ateo, su relación con Dios, o más bien lo que opina o lo que cree acerca de Dios, es que no cree en él. Que no cree en él entendiendo Dios en un sentido amplio, ¿no? O si eres musulmán o si eres cristiano, pues vas a tener una relación de un modo, ¿no? Y el hecho de ser ateo también es un tipo de relación, ¿no? Aunque tú no le des una realidad ontológica, realmente estás tomando una posición en el mundo sobre eso.
pues por ahí va la cosa, ¿no? Yo cuando digo que soy panteísta o que creo en el Dios de Spinoza es que yo tengo una posición con respecto a cómo considero que es esa idea de Dios. Porque no considerar que Dios exista o ser agnóstico y pensar que puede que sí, puede que no, ya es tener una posición, ¿no? Y claro, la cuestión de fondo, ¿no?, que quiero tratar es que, digamos, que esa dimensión más espiritual, si se quiere, entendiéndola, ¿no?, como algo que por así decirlo, engloba al ser humano o su relación con el mundo, más allá, digamos, de lo que a lo mejor puede comprender de una forma limitada, podríamos decir que se engloba de formas muy distintas o que puede ser comprendido de formas muy distintas, ¿no? Entonces yo lo que pienso al respecto del Dios de Spinoza y, y demás cuestiones es el hecho de que, por ejemplo, cuando hablamos de... Claro, yo lo que siempre me he dado cuenta es que tanto el ateísmo como por el otro lado pues, la religión del tipo que sea, ¿no? Tiende a creer una serie de cuestiones como de forma muy rígida acerca del mundo, y en cierto modo hay veces que eso yo creo que ya sea por una cuestión cultural que ha sido que tú has llegado a ese punto, o ha sido por una cuestión, digamos, más bien de una propia decisión tuya, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues soy ateo, pues porque en mi propio contexto global, a día de hoy, ¿no? Casi que todo apunta, ¿no? Desde, pues, no sé, la muerte de Dios, ¿no?, de Nietzsche, y el propio, digamos, concepto, o nuestra relación, digamos, con lo que podamos creer sobre Dios, yo creo que es una relación que está muy condicionada, ¿no?, por el mundo de hoy, y como la ciencia, digamos, también tiene ese, digamos, sí, esa forma de organizar, ¿no?, la realidad en base a su fundamentación, ¿no? Entonces, al no ver una necesidad de un Dios religioso, un Dios ordenador, un Dios que imponga una moral, digamos que la moral se ha podido sustituir por el derecho, ¿no? O por lo menos entendido, ¿no?, como que hay un Estado garante de una serie de cosas, o también hay como una fundamentación científica que puede justificar las cosas, ¿no? Digamos, como que podríamos decir que nuestro mundo, ¿no?, al haber matado a Dios en el sentido de esa obligación moral o ese ordenamiento jerárquico sobre la realidad impuesto desde el propio poder, ¿no?, como puede haber en otros momentos históricos, parece que ha dejado huérfano ese hueco, esa, esa sospecha hacia, por así decirlo, aquello que rebasa, ¿no?, el sentido, ¿no?, digamos, meramente mundano, o por así decirlo, esa serie de incógnitas que yo creo que están muy cercanas a las incógnitas filosóficas, ¿no? Yo pienso que la religión también tiene ese punto, ¿no?, de también buscar un sentido, ¿no?, a la vida de uno. Pero ya os digo, para mí Dios, el Dios que yo pienso es un Dios filosófico, es un Dios que está mediado por la razón. Y esto lo quiero profundizar luego, ¿no? Pero el punto es que al fin y al cabo yo pienso que en el mundo en el que hoy vivimos, digamos, claro, ese hueco, ese espacio en el que antes Dios reinaba, ¿no?, el Dios de la religión cristiana, ¿no?, por ejemplo, en Occidente, ¿no?, pues parece que ha dejado ese lugar, ¿no?, la propia cultura, el modo en el que nosotros creemos o damos realidad o sentido a las cosas. Pero yo veo un error bastante fuerte, o sea, el hecho de arrinconarse en el ateísmo. Yo veo cierta arrogancia, no me entendáis mal, o sea, yo respeto, soy totalmente tolerante tanto con una persona que cree en un Dios religioso del tipo que sea, como una persona atea, agnóstica, totalmente, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que a lo mejor como que nuestro mundo de hoy como no reflexiona, no se para a pensar las cosas, o las justifica en última medida por cuestiones meramente científicas, a lo mejor cree como que digamos aquello que reúne o que da sentido a las cosas en última instancia no se puede casar con la idea de Dios. Yo creo que justamente Spinoza le da una patada, ¿no?, a eso. Hace que realmente eso pierda el sentido. ¿Por qué? Porque realmente cuando uno lee a Spinoza, cuando uno entiende el Dios de Spinoza, comprende qué es lo que está expresando, se da cuenta de que realmente es un Dios que es totalmente racional. Es un Dios al que tú llegas a las conclusiones de por qué tienes que creer en él en base a una serie de argumentaciones lógicas, una serie, digamos, de argumentaciones ontológicas. Un modo, digamos, de comprender la realidad en base a
a un corpus de conocimiento, ¿no? Entonces, claro, esto yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Y yo creo que es bastante necesario, incluso diría, porque, a ver, tampoco quiero ser utópico, ¿no? Porque me gustaría pensar, ¿no? Que el día de mañana la gente creyera en el Dios de Spinoza, porque yo creo que haría un bien social. Yo creo que sí, ¿no? O en el sentido de que la gente, digamos, yo creo que si cree en el Dios de Spinoza tiene como, en cierto modo, yo creo que cierta tranquilidad. Yo no digo que sea la verdad, evidentemente yo no soy nadie para decir cuál es la verdad, pero yo digo que es lo que yo creo. Pero si yo creo en el Dios de Spinoza es justamente porque es capaz de reunir ese sentimiento de trascendencia, pero, pero no dado desde una trascendencia típica de Dios ha creado el mundo y se ha ido, ¿no? O que hay como una lejanía con Dios, no. Realmente es pura inmanencia, ¿no? O sea, Dios y la realidad son lo mismo, ¿no? La naturaleza es Dios. Por lo tanto, cuando tú pones el acento sobre la realidad en la naturaleza, o sea, cuando tú pones el acento de Dios en la naturaleza, en el fondo cualquier discurso científico podría guiarse por esto. Es más, yo he escuchado que Albert Einstein, por ejemplo, creía en el Dios de Spinoza, ¿no? O Stephen Hawking y otros científicos muy importantes, también en cierto modo eran religiosos, o en el sentido de que sí que creían en un sentido, o más bien diría más espiritual, no diría religioso, sino espirituales, ¿no? En el sentido que yo creo que llega un punto en donde la ciencia también es ciertamente mística, ¿no? Porque en el momento de tratar de comprender la realidad es como una incógnita irresoluble, ¿no? Y por lo tanto, antes que dar una respuesta prefabricada, ¿no? Y decir que a lo mejor Dios es tal, que yo creo que es lo que pecan tanto las religiones, ¿no? Que al dar, digamos, una respuesta tan definitiva sobre lo que es Dios, eh, como que en cierto modo impone una serie, digamos, de decisiones o de tomas de vida, ¿no? Que ya os digo que los respeto, pero que pienso eh, que a lo mejor en cierto momento vital o cierto momento histórico fue algo necesario, ¿no? Como también como para aglutinar, para ligar a la gente en una cultura, eh, pero que también a su vez supuso cierto mandato divino o cierta forma de ordenar la realidad que imponía unas restricciones muy grandes, ¿no? Todo ello basado, digamos, en una serie de narrativas internas, ¿no? Y claro, cuando tú realmente justificas la idea de Dios en base a más que argumentos racionales, sino también a veces en cuestiones más de fe, yo creo que yo creo que hay algo que falla, ¿no? Y eso es lo que yo diría sobre las cuestiones, digamos, de por qué yo a lo mejor nunca me he sentido tan apelado. Evidentemente he tenido a veces pensamientos, ¿no? El hecho de pensar, ¿no? Porque yo siento un gran respeto sobre el hecho, digamos, de las creencias religiosas, ¿no? Por todo lo que significa, ¿no? Y por todo lo que, digamos, suponen a la hora de unificar una cultura e históricamente representa, ¿no? En cada cultura. Pero a su vez eso, como que también lo veo como que si cada cultura realmente tiene una religión, ha llegado muchas veces esa religión por la misma incógnita que ha movido a todas las demás. Sin embargo, como cada cultura tiene sus propias formas de ver el mundo en el fondo, es como que han dado una forma a Dios. Y al darle esa forma, en cierto modo, esa forma ha estado también modelada por esas contingencias absolutas, ¿no? De lo que es Dios o lo que no es, en base a una tradición cultural, ¿no? Y claro, se podría decir que Spinoza también forma parte de eso, ¿no? También ha nacido de forma contingente y hizo su sistema filosófico eh, en un momento, ¿no? No tiene por qué capturar mejor la realidad en ese aspecto, ¿no? Pero a ese supuesto es cierto, ¿no? Evidentemente Spinoza no tiene la última palabra sobre qué es la realidad, ni tampoco creo que deba de pretender tenerla, ¿no? Porque como os digo, leer la ética para mí no es leer un texto sagrado, simplemente es leer un texto, digamos, sublime, pero sublime en el sentido de que es magnífico y que realmente conectas con una serie de ideas muy poderosas. Pero para ello tienes que asumir una serie de premisas, evidentemente. Pero ahí está la cuestión, que yo creo que cuando tú piensas en el Dios de Spinoza, por lo menos yo cuando lo he pensado, pienso en él desde un punto de vista en la cual todo me encaja. Pienso sobre ello, relaciono las ideas de cómo son el mundo y me encaja cómo hay una relación de ideas, ¿no? Porque básicamente Spinoza comprende a Dios como una sustancia infinita y esa sustancia infinita se expresaría en la realidad a través de los atributos del pensamiento y de la extensión, ¿no?
aparte de otros tantos que esos, como no tenemos nosotros ni pensamiento ni... O sea, no tenemos esos otros atributos porque solo tenemos pensamiento y extensión, no los podemos conocer. Pero el punto es que a través de esos atributos se expresan los modos que se podrían dar de muchas maneras, ¿no? Esos modos pueden ser físicos o pueden ser... o sea, parten de los atributos de la extensión y del pensamiento, ¿no? Y hay modos, pues, que serían, pues, el cuerpo, o podría ser, por ejemplo, la mente, ¿no? Entonces, claro, entonces estamos hablando de como un Dios que se supone en las cosas, que está en las cosas, no quiere decir que en sí sea las cosas, ¿no? Pero sí que se expresa en ellas. Digamos, en cada cosa, digamos, las relaciones que se dan entre las cosas, que cada cosa que veamos en el mundo esté separada, en el fondo no significa que no parta de lo mismo. Y yo creo que esa intuición es bastante interesante, ¿no? Porque cuando ves el mundo como algo unificado, como algo que está dividido, pero esa división o esa individuación de cada cosa que está en el mundo, a su vez parte de una igualdad a nivel ontológico, en tanto que todo está existiendo, en el fondo, digamos, la fuente de la que se extrae esa existencia parte de lo mismo. Entonces, por lo menos, o sea, por lo tanto, todo tiene a un nivel ontológico una misma raíz, podríamos decir, ¿no? Cada cosa, digamos, es diferente, tiene una naturaleza, tiene unos componentes, ¿no? En el detalle, pero por así decirlo, todo participa del mismo juego, ¿no? Y ahí está lo que yo creo que es tan interesante de Spinoza, ¿no? Que no hay una deuda con un Dios al que le debemos la existencia, no hay una deuda moral, evidentemente hay una ética, ¿no? Que es muy interesante la ética de Spinoza, ¿no? Cómo justifica o cómo entiende ese movimiento de los seres en su esfuerzo por perseverar en su ser. Pero la cuestión de fondo es que no hay una imposición o no hay un miedo a un más allá, no hay... O sea, es como un aquí y ahora, ¿no? Pero, claro, esto tampoco quiero decirlo como carpe diem, vive el momento y ya está, no, sino más bien como que en el fondo existir es como una oportunidad de existir, ¿no? Tampoco es que haya... No tienes una deuda con Dios, en el sentido de que no tienes que cumplir una serie de mandatos, evidentemente tú tienes que ser una persona recta por tu bien y por el del resto y demás, pero por así decirlo, hay una ética, o sea, la ética de Spinoza se mueve por unos principios que son internos al propio sistema o a los propios, digamos, a los propios incentivos internos a por qué actuar bien es mejor que actuar mal o por qué prefieres el placer al displacer, ¿no? Digamos, son propios mecanismos internos, ¿no? A la existencia, ¿no? Como lo que decía Spinoza también decimos que una cosa es buena porque nos es buena para nosotras, no porque realmente sea buena, ¿no? Entonces, esa serie de mecanismos internos de los que extrae Spinoza su noción de Dios y demás, pues yo creo que son muy interesantes. O sea, o más bien todo el circuito que recorre la existencia, porque en el fondo es un sistema que claro, que a su vez hace una crítica al hecho de creer que Dios es antropomórfico, que Dios tiene una forma humana, que Dios tiene una voluntad, que Dios tiene una imaginación, ¿no? Que Dios nos ha creado. En el fondo es un Dios más impersonal, es un Dios en el fondo ateo, y eso sí que es cierto. Es un Dios al no deberle nada a él, pues tenemos la sensación de que claro, es como más un Dios desencantado, eso es cierto, ¿no? Porque no te va a cumplir tus deseos, pero tampoco te va a impedir que los tengas si te has portado mal. Entonces, claro, yo creo que es un Dios que en cierto modo, a mi juicio, es más realista, pero porque no se opone al raciocinio. Y a su vez tampoco se opone a esa visión, digamos, de sublimidad, ¿no? Porque cuando uno imagina la idea de Dios, a no ser que sea ateo y la niegue de raíz, piensa en la idea de Dios como algo sublime, algo que le supera, como algo que a su vez totaliza las cosas, ¿no? Entonces cuando tú ves en Dios eso, pero a la vez le quitas la carga moral o la carga de la cual a lo mejor las religiones tienden a pensar las cosas, digamos, desde un marco de un marco de deuda, ¿no? O desde un corpus moral, ¿no? Y tradicional, etcétera. Es como, claro, le quitas ese encanto, lo desencantas, le quitas esa visión más
pues sí, como más bonita, ¿no? Como pues toda la narrativa que lo envuelve. Y te das cuenta que simplemente es más como la potencia, la pura potencia de la existencia. Es el hecho de ver una hoja en la calle, como cae de un árbol, es como pues mirar a una persona a la que quieres, es como darte cuenta de, no sé, de la magia, de la... Sí, de la magia que implica el existir, ¿no? Yo por lo menos lo pienso así, ¿no? El hecho de decir, podría no haber existido, podría no existir nada, pero sin embargo las cosas existen, ¿no? Un poco como lo de Leibniz. Y en este existir de las cosas veo que todo, en cierto modo, aunque sea caótico, está relacionado o, por así decirlo, forma parte de un conjunto de cosas, ¿no? Y, y esas cosas se expresan a través de leyes naturales, si se quiere, que no quiere decir que sean todo necesario y demás. Es, evidentemente, para mí, la contingencia es eh, algo, por así decirlo, constitutivo de la realidad. Pero sí que es cierto que toda ley o toda forma de, digamos, de todo aquello de lo que se actualiza en la realidad, todo aquello que virtualmente puede ser en la realidad, forma parte de un mismo marco que es esa propia realidad. Y esa propia realidad, o si se quiere, esa sustancia infinita, o esa naturaleza, si se quiere, permite hacer una serie de cosas prácticamente infinita, ¿no? Infinita en los detalles, ¿no? Y yo creo que esa magia que se puede racionalizar, porque yo creo que Spinoza la racionaliza, es lo que encuentro en Dios. Y ya os digo, no es como que me levanto todas las mañanas y digo gracias a Dios por existir, porque sé que nadie me va a escuchar. Yo no pienso que no haya nadie en el otro lado, simplemente pienso que estoy existiendo y en ese propio acto de existir hay algo que es muy potente, ¿no? Que es algo que dices, ostras, puedes vivir de forma automática creyendo que eres solamente materia, que está totalmente legítimo, que no pasa nada, pero a la vez, cuando te das cuenta de decir, ostras, ¿por qué existe todo esto pudiendo no existir? ¿Por qué las cosas funcionan de esta manera? Yo creo que pienso que se puede dar una respuesta racional a ella, más allá de la ciencia, y yo creo que Spinoza da esa respuesta. Y no sé si tengo nada más que decir. Sí, bueno, básicamente yo pienso que realmente acercarte a Dios de Spinoza es como algo que entra por la razón, pero que a la vez se ajusta con tus sentimientos o con tus emociones, ¿no? Porque yo veo que cuadra, ¿no? Porque en el fondo partes de la premisa de que, de que el todo, ¿no? Entendiendo el todo como una abstracción, digamos, que abarca todo lo que puedas pensar y todo lo que pueda existir, ese marco está ahí, ¿no? Y ese marco tiene una esencia. Es algo, una esencia que podríamos decir que es intangible, ¿no? Pero que a su vez en ese esfuerzo por entenderla, ¿no? Estamos tratando de pensar en algo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en el fondo, si uno es, no sé, a lo mejor estoy sesgado por mi propia perspectiva, pero pienso que a no ser que tú tengas que creas en Dios religioso porque creas en él y porque también te han educado con ese Dios y ya os digo, es totalmente legítimo, pues como que evidentemente tú ves a Dios de una forma y tienes tu receta para creer en él de una determinada manera, ¿no? Pero a su vez, como que por otro lado el Dios, digamos, o sea, perdón, el ateísmo, ¿no? Al negar esa existencia, digamos, se priva de la posibilidad de pensar sí, esa sublimidad sobre la realidad, ¿no? Entonces yo creo que en el Dios de Spinoza se juntan las dos cosas. Yo creo que esas dos posibilidades forman parte, porque puedes ver ese aspecto, digamos, más sobrenatural, si se quiere, aunque sea en verdad lo más natural del mundo, y por otro lado ver esa parte más científica, ¿no? Que a su vez es la parte, ¿no? Que es puramente también lo natural, ¿no? Y bueno, eso era todo lo que quería decir, espero que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Chao.